Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarles. Hoy iniciamos este proyecto televisivo de difusión cultural, histórica para nuestra ciudad de Pachuca. Mi nombre es Guillermo Peredo Montes. Soy un pachuqueño eh, que gusta de la historia, de la investigación y, por supuesto, muy interesado en la divulgación. Hoy en día estoy al frente del proyecto Mucho Pachuca y también de la comunidad La Memoria de Pachuca, a quienes aprovecho para invitar para que nos puedan visitar en Facebook y que podamos compartir miles y miles de historias, fotografías, anécdotas de toda la memoria histórica de nuestra ciudad. Hoy quiero especialmente agradecer a Telecable, a todo el personal y a todas las personas que hacen posible hacer llegar la señal al territorio del estado de Hidalgo y por supuesto muy contento y animado de iniciar este gran proyecto. Hoy quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Mario Monsalvo, que es docente, es un historiador pachuqueño, desde luego alguien analítico, alguien con la experiencia necesaria para poder abordar temas respecto a nuestra querida historia y desde luego también ha participado en actividades académicas, también por supuesto en libros y hoy tenemos el gran placer de contar con su presencia. Mario, ¿cómo estás? Gracias, Memo. ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, pues listazo para narrar y acompañarte en esta memoria de Pachuca, que es el marco. Perfecto. Bueno, pues es un lujo tener aquí a Mario porque además también él participa como uno de los expertos dentro de nuestra comunidad La Memoria de Pachuca. Bueno, vamos a iniciar con nuestro primer ejercicio, el primer bloque, que lleva por nombre ¿Te acuerdas de? Vamos a pedirle a nuestros amigos de producción que nos hagan favor de compartir primera rotonda de la ciudad de Pachuca y que definitivamente, bueno, pues es muy importante dentro de nuestro contexto histórico y bueno, nos gustaría mucho que tú nos pudieras platicar sobre estos espacios culturales funerarios como primera inspección de este programa. Adelante, Mario. Sí, efectivamente, pues quien ha visitado por alguna razón el Panteón Municipal, pues desde la entrada se percibe la tumba de el general Felipe Ángeles. Y muchos dicen, pues cuando llegan a escuchar de Felipe Ángeles, sí, su tumba está en el Panteón Municipal, ¿no? Y efectivamente, sus restos se encuentran ahí. Sus restos se encuentran ahí y aunque hubo un traslado de estos 7 primeros nichos, eh, cuando se traslada simbólicamente se le dice cenotafio. Entonces el cenotafio está en el Río de las Avenidas y la tumba de Felipe Ángeles se encuentra en el Panteón Municipal y ahí en la imagen que veíamos respecto a esta rotonda pues eran 7 personajes. 7 personajes, quiero comentar que durante 30 años se hizo el reconocimiento eh, a estos destacados hidalguenses, pero no había ninguna mujer. Eran 7 personajes hombres, la mayoría participantes en la Revolución Mexicana, a excepción de Juan Cedoria, que fue nuestro primer gobernador posteriormente de pasada la época de la Reforma, y el profesor Bonfil, que en los 90 falleció y lo incluyeron en esa rotonda. 7 hombres, Jesús Silva, Nicolás Flores, Teodomiro Manzano, Villasana, Bonfil y Juan Cedoria, los iniciales. Muy bien. Desde luego, en este programa no sería posible que pudiéramos abordar a todos estos grandes personajes de nuestra historia, pero en particular alguno del que tú has estudiado. No significa que sea el más representativo, por supuesto, cada uno de ellos tiene su ubicación completa dentro de la historia, pero sabemos que también uno de los personajes que tú has estudiado más a detalle es el ingeniero Juan Guillermo Villasana. Platícanos sobre él. Pues sobre todo el impacto que él tuvo mundialmente. Mundialmente porque pues ya algunas nacionalidades franceses, estadounidenses y japoneses empezaban antes de 1900 a avanzar en cuanto a ser pioneros, a crear hélices, a crear
todo aquello que refiriera a la aeronáutica, globos, avionetas, inventos, ¿no? Quizás hasta con otros nombres, ¿no? Y no pudieron lograr una altura que rompiera récord. La altura era de 2.500 y ahí lo internacional de Juan Guillermo Villasana, ¿no? Porque su gran logro, precisamente que hay una réplica aquí en Pachuca de este acontecimiento, es la hélice Anáhuac. En la estación del Tuzobús de Venta Prieta o Bicentenario, correcto, ahí se encuentra una réplica. Pero de este personaje, pues empezó desde muy niño. Sus padres se dedicaban a la ebanistería, más allá de la carpintería. El arte de la carpintería sería el ser ebanista. Y entonces él conocía de maderas, conocía de durezas, conocía de lo que cuando se moja la materia, todo esto, el barniz. Y de ahí, desde niño, desde los 13 años, empezó a diseñar sus primeras hélices, sus primeros motores. Muy bien, pues sin duda alguna es un personaje pachuqueño del cual nos sentimos muy orgullosos, orgullosas, y que también desde luego su nombre lleva el actual aeropuerto o aeródromo de la ciudad de Pachuca. Y la verdad es que es muy importante que se pueda difundir este acontecimiento, todo esto que tú nos compartes, pero además también él formó parte de un evento bastante simbólico que se dio aquí en nuestra ciudad. Precisamente hablabas de Venta Prieta, y que fue el primer vuelo postal. Platícanos al respecto. Sí, bueno, aunque él no piloteó el avión, sí era de su propiedad, él lo había creado, era su hélice, la hélice Anáhuac, y bueno, se transportó por primera vez este conocido vuelo de Pachuca a Ciudad de México en 57 minutos, conocido y respaldado por la historia de postal de México en cuanto al primer vuelo postal que se creó en México, fue aquí, en Pachuca, y con la tecnología de aquel entonces de Juan Guillermo Villasana. Muy bien. Ahora, otro personaje interesante es Manuel Fernando Soto. Platícanos al respecto de este personaje que también se encuentra ya inscrito dentro de esta primera etapa de la que tú bien has delineado en este espacio del Panteón Municipal de Pachuca. Pues nos gustaría que nos platicaras sobre este personaje del que poco se ha hablado, pero que tiene una representación y una participación medular en la historia de la creación de nuestro estado de Hidalgo. Sí, hablemos un poquito de él en presente, en pasado y en presente. En pasado, pues la influencia que tuvo respecto a impulsar la creación del Estado de Hidalgo. O sea, ese papel, el mayor reconocimiento que se tiene para este personaje tulancinguense es de que Pachuca se llama de Soto en honor a este personaje, y muchas personas de Pachuca eso pues no lo saben, ¿no? Y es bueno comentarlo. Este impulso por crear el Estado de Hidalgo siempre en todo momento buscó y en presente podríamos decir que es curioso que ahí en Plaza Juárez, pues las dos calles que suben y bajan junto a gobierno es Manuel Fernando Soto, que fue gobernador del Estado de México e impulsor del Estado de Hidalgo, y la que baja, Cayetano Gómez Pérez, que también fue impulsor y también gobernador del Estado de Hidalgo. Perfecto. Y además también hay aquí un dato curioso que me parece fundamental que podamos no dejarlo pasar. En realidad el apellido de Manuel Fernando Soto era Sotomayor. Hubo ya una reducción, y bueno, también es importante saber que pues este apellido originalmente él toma la decisión de que sea Soto única y exclusivamente, pero en realidad ahí están los datos, ahí están los archivos. El apellido original es Sotomayor y nosotros lo conocemos como Manuel Fernando Soto. Muy bien, ahora vamos a este siguiente punto, hablando precisamente de estos espacios culturales funerarios en Pachuca. Vamos a pedir también nuevamente el apoyo a producción para que nos compartan la siguiente imagen. Ya es la rotonda que está también ubicada aquí en la ciudad de Pachuca, Río de las Avenidas. Platícanos cómo está configurada, cuáles son sus componentes y qué es lo que te gustaría destacar de ella. Bueno, destacar de que se creó que en muchas capitales del país
siempre tienen a los personajes más valiosos, a los más ilustres, hombres y mujeres. Entonces, en conmemoración del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución hace 16 años, en 2010, pues se toma a bien que en todos los estados crear una comisión y dentro de las edificaciones simbólicas para conmemorar, pues se crea esta rotonda y se trasladan. Tuve la oportunidad de ser la persona responsable de trasladar estos restos del Panteón Municipal, de los 7 personajes que te decía, y se sumaron 5 personajes más. Entonces, esos 7 se convirtieron en 12 personajes que se instalaron en la rotonda en este segundo momento, aunque hubo un tercer momento y se sumaron 6 más, pero en este segundo momento, en 2010, pues fueron ya incluida una mujer revolucionaria, maestra. Ella, fuimos por los restos al Panteón Dolores de la Ciudad de México y bueno, pues no tenía el valor que se le debe dar a una persona destacada, a un ilustre, porque ni su tumba se encontraba en un inicio. Oye, Mario, muy interesante esto que comentas. Participaste en este grupo de especialistas, esta gente que se encargó de cuidar perfectamente bien el traslado. Platícanos tu experiencia, eso definitivamente es algo de muchísimo valor. Sí, definitivamente, pues como te decía, primeramente de Elisa Acuña, pues el no encontrar su tumba fue complicado porque pues buscábamos que una mujer estuviera y al final se encontró demasiado profundo, ya había tumbas arriba de ella, pero se encontró. Y otro caso curioso también fue de Francisco de P. Mariel, que también hay una calle ahí a 2 cuadras del gobierno del estado. Nos contaron que como ya era la segunda movilización de inhumación-reinhumación, que en su primer momento cuando él lo desenterraron por primera vez, que hubo este movimiento, se encontraba su cuerpo en estado insurrecto. Okay. Es el término funerario para decir que todavía tenía rasgos y no huesos ni polvo, ¿verdad? Pues muy interesante. Mario, vamos a continuar, pero brevemente tenemos ya prácticamente encima el primer corte. También hay un personaje fundamental en nuestra historia, Teodomiro Manzano. En 30 segundos trata de platicarnos cuál es tu opinión respecto a este personaje y su principal aportación. Bueno, yo le admiro mucho porque es historiador, aparte de ser un gran maestro con 70 y tantos años de servicio, 72 para ser exactos. 14 escuelas del estado llevan su nombre, una primaria en la ciudad muy conocida, la Teodomiro Manzano. Y bueno, este personaje no nada más acompañó y creó escuelas particulares, sino a los hijos de los mineros que no tenían los recursos. Los incluyó en una escuela y les apoyaba hasta con los uniformes. Yo creo que complicado es que nuevamente existe un personaje de esa talla. Claro, desde luego, y además creo que sería motivo también para un solo programa hablar de toda su trayectoria, lo que escribió, lo que investigó, lo que aportó a la ciudad, además también de ser discípulo del maestro Amado Peredo. Vamos a nuestro primer corte comercial y seguimos aquí en nuestro programa La Memoria de Pachuca. Con Telecable tienes el mejor servicio de televisión e internet por fibra óptica. Contrata hoy mismo con tu promotor autorizado, sin plazos forzosos y con instalación express. Además, conoce todas las promociones exclusivas que tenemos para ti. El internet del futuro es ahora. Telecable. Bien, estamos de regreso en su programa La Memoria de Pachuca. Es un privilegio poder estar con ustedes. Recordarles desde luego que nos sigan a través de Facebook en la página La Memoria de Pachuca. Somos ya prácticamente una comunidad de 40,000 miembros y queremos que crezca y que mucho más pachuqueños, pachuqueñas puedan no solamente disfrutar y compartir, sino que también nos ayuden
a que este ejercicio ciudadano pueda llegar a muchos lugares. Incluso también debo decir que estamos llegando a Estados Unidos, Canadá, Europa, donde hay muchos pachuqueños, pachuqueñas que sienten esta nostalgia de poder nuevamente ver nuestras ciudades, nuestras calles, nuestros barrios, colonias, los ejidos, en fin, toda esta grata experiencia. Quiero decirles que en el primer bloque y a manera de resumen, estuvimos platicando hoy con nuestro invitado Mario Monsalvo, quien es un historiador pachuqueño, quien es además también docente frente a grupo, alguien con la experiencia que ha participado también en investigaciones académicas, en aportaciones, en libros y desde luego también forma parte de nuestro grupo de expertos en la comunidad La Memoria de Pachuca. Bueno, platicábamos con él sobre estos espacios culturales funerarios, la rotonda inicialmente ubicada en el Panteón Municipal de Pachuca, posteriormente la rotonda ubicada de personajes ilustres, ubicada en el Río de las Avenidas y desde luego, bueno, pues vamos a pasar a nuestro segundo bloque y este bloque tiene un ingrediente muy importante. Lo que buscamos también es que nuestros invitados, nuestras invitadas, también puedan compartir aspectos que son datos poco conocidos. En este caso, pues el bloque se llama La historia que no te contaron. Y bueno, queremos preguntarle a Mario, pues cuál es la historia de algún personaje, anécdota, edificio, etcétera, que no nos han contado y que por supuesto tú vas a aprovechar hoy este gran foro en Telecable para hacerlo llegar a miles y miles de personas. Platícanos, estimado Mario, la historia que no te contaron o la historia que no nos han contado. ¿De qué quieres platicarnos? Pues vamos a tomar dos ejemplos de la rotonda, de la historia de personajes que no te contaron. El primero, si tú vives en la ciudad de Pachuca y seguramente conoces algunas historias de alumnos inscritos en escuelas particulares, siempre va a salir una escuela Julián Villagrán. Y entonces dices, bueno, pues la Julián, yo subo en la Julián, sí, pero nadie te dijo quién fue Julián Villagrán, ¿no? Entonces aquí viene la historia que no te contaron. Así como el padre de la independencia, Miguel Hidalgo, a nivel nacional es reconocido, bueno, a nivel estatal sería la pregunta. Y a nivel estatal, ¿quién es el reconocido en el estado de Hidalgo como impulsor del inicio del movimiento de independencia? Pues este personaje. Julián Villagrán. Es la historia que no te contaron, ¿no? Julián Villagrán, huichapense, 3 años en lucha, de 1810 a 1813. Como era el camino real de La Plata y el camino real hacia Guanajuato, conocido con el área como el Bajío, pues él conocía todos los rumbos hasta Zimapán, hasta la Huasteca, desde esta parte adelante de Ixmiquilpan, y él era un arriero, pero pues tenía demasiado control y demasiado dominio. Entonces se une a la lucha de la independencia, Julián Villagrán Callejas, y al final tuvo la oportunidad de que 2 años después vinieran representantes del movimiento de independencia a verlo y pasaron y conmemoraron por primera vez el grito de independencia en Huichapan con este valioso personaje. Bueno, pues sin duda alguna, además, él, como tú bien decías, conocía muy bien el territorio, era alguien que había perfeccionado toda su participación militar y por supuesto el conocimiento geográfico de esta antesala del Bajío mexicano y eso le permitió pues salir avante, salir triunfante y desde luego también en Huichapan, ¿no? Que en aquel tiempo no formaba parte de lo que conocemos el estado de Hidalgo como territorio, pero fue un personaje de muchísimo valor simbólico y qué bueno que tú estés abordando hoy el tema. ¿Alguien más dentro de estos personajes que tú quisieras platicar para que podamos conocer una historia que de alguna manera no se ha conocido de ellos? Sí, definitivamente cada 16 de enero, que es la conmemoración de la erección del Estado de Hidalgo, pues hay eventos, hay protocolos, hay guardias de honor, pero regularmente si tú le preguntas a un pachuqueño, ¿quién fue el primer gobernador del Estado de Hidalgo? A veces le atina, a veces dice otro personaje. Bueno, pues esta es la historia que no te contaron. Juan Cedoria fue el primer gobernador del Estado de Hidalgo. Aunque no fue hidalguense, fue un encargo del presidente Juárez el que durante 4 meses provisionalmente se hiciera cargo de ordenar administrativamente los poderes y convocar elecciones para que hubiera un gobernador elegido. Él fue nada más provisional, pero fue Juan Cedoria que en 4 meses hizo
maravillas. Sí, desde luego. Y abonando a lo que tú bien dices, bueno, pues uno de los tantos encargos que tuvo por parte del presidente Juárez, bueno, fue establecer los poderes, el ejecutivo, legislativo, judicial, desde luego también convocar a las elecciones de las que salió triunfante Antonino Tagle ya como primer gobernador constitucional. Y un dato que quiero compartir, Mario, en este contexto de que es una historia que casi nadie sabe o que poco han contado, él muere ese mismo año, en 1869, el 16 de noviembre, por una afectación pulmonar a los 40 años. Es decir, que un personaje como él, en menos de un año, lo que logró ser gobernador provisional, convocar elecciones, establecer los poderes, desde luego también crear y sentar las bases educativas en nuestro naciente estado de Hidalgo. Por supuesto, también él fue el que se encargó, y este es un dato interesante, de establecer también el periódico oficial a partir de esa fecha. Y bueno, creo que es muy importante que tú decides poder compartir toda esta historia. Y bueno, pues la verdad es que es alguien que no debe de pasar desapercibido, aunque efectivamente no fue hidalguense, pero sí fue alguien que tuvo mucho peso dentro de nuestra historia. Bien, saliéndonos un poquito de contexto y agregando y aprovechando mucho tu visita, estimado Mario, ¿qué otros temas dentro de nuestra ciudad de Pachuca, de el día a día, cosas que hoy las nuevas generaciones ya no saben, que existió algo, que algo sucedió, en fin, te gustaría platicarnos de qué respecto a cosas que hoy ya comúnmente no sabemos, pocas cosas que hoy ya prácticamente no nos enteramos que existieron? Sí, bueno, pues las personas, qué sé yo, mayores de 60 años quizás, ¿no? A mí todavía me tocó la colita ver cómo para poderte asear, dar un baño, pues no había agua caliente, no había boilers, ¿no? Entonces, pues la tecnología de aquellos años anteriores, los 40, los 30, pues era crear combustibles, crear también las carbonerías, que tenían varias funciones para cocinar, para vender el carbón para cocinar y también para el anafre, ¿no? Pero en específico, fíjate, de manera personal, una historia que no me habían contado, ¿no? Que ahora con la memoria de Pachuca se ha estado divulgando también, es las parteras. Órale. Porque mucha gente dice, yo nací en el ISSSTE, yo nací en tal clínica, y muchos dicen, no, pues yo nací como mi abuelito, ¿no? Nació en la cocina de la iglesia de San Bartolo, con una partera, ¿no? Mi padre nació con otra partera en la colonia Morelos, ¿no? Entonces, esta actividad que era respetada y con muchos años de experiencia, incluso en el arbolito hubo una partera, que así se conoció una vecindad, porque lo conocían como la vecindad de la partera Chahuita, ¿no? Entonces, este papel tan importante para, pues, dar vida a las personas, ¿no? Oye, qué bueno que lo comentas, porque además creo que ahí en la comunidad se ha hablado poco, en la memoria de Pachuca. Entonces, pues sería bien interesante, y abro también, pues digamos, el canal de comunicación que tenemos ahorita, que estamos vía streaming, de que las personas nos puedan comentar, nos puedan compartir historias de familiares, amigos, de gente cercana. Por supuesto que también haya vivido en este contexto de las parteras, que sin duda alguna juegan un papel fundamental de nuestra historia y de lo que poco se habla. Y desde luego vamos a pedirles que pues ahí nos puedan comentar al respecto. Oye, ahora hablabas de un aspecto que se me viene a la mente y que es también bien interesante. Estos espacios donde la gente buscaba también el aseo personal. Pachuca se caracterizó durante mucho tiempo los baños públicos. Los baños públicos, además de ser muy buen negocio, pues también tenían servicios de masaje, servicio también diversos, que permitían que la ciudadanía tuviera esa posibilidad y desde luego de asearse personal o del aseo personal, pero también aquellas personas que nos visitaban de otros lugares. ¿Recuerdas algún establecimiento o establecimientos que dedicaban
a este tipo de actividad empresarial? Sí, bueno, tanto empresarial como eran, no había oficios, mejor dicho, había oficios, ¿no? Muchos no estaban establecidos, los baños sí, desde Los luego, baños con sí. todos los servicios que tú acabas de mencionar, pero en lo particular, quien no iba a un baño se tenía que asear, mandarse a hacer un traje, ¿no? Había los sastres, comprar cierta tela, seleccionar cierta tela, no iban a ningún lado, se vendía en la plaza. Y en el contexto del mercado Libertad, después mercado 1 de Mayo, todos esos comercios y todos esos oficios estaban así como, no había un internet como hoy, pero estaba el escribano, ¿no? No había una tienda de trajes, pero estaba el sastre que te hacía la medida, te hacía el traje, ¿no? Tanto en establecimiento como en banqueta, por decirlo así, ¿no? El barbero también estaba, ¿no? El que arreglaba la barba, ¿no? También otros oficios importantes era también para lo que tú necesitabas en casa o necesitabas en el trabajo y ahí lo encontrabas. Cosas que no nos han contado, ¿no? Como cómo se hacían los sombreros de los mineros, pues se hacía con cebo, ¿no? Entonces estaba el cebero, el que vendía, ¿no? No había luz, cómo se iluminaba entonces la ciudad antes de que se impulsara La la energía luz, eléctrica. pues con velas, ¿no? Entonces, había cereros, ¿no? Entonces, todo eso lo encontrabas en la plaza, ¿no? Oye, ahora que mencionas esto, eh, tú eres testigo de que se ha exponenciado mucho la memoria de Pachuca como comunidad. Antes de irnos ya a nuestro siguiente corte, me gustaría saber, en este ejercicio que hicimos de lanzar la pregunta de cuáles son los oficios que hoy ya no existen, estamos a 1 minuto de terminar, que nos puedas platicar de 2 que te sorprendieron volver a recordarlos dentro de nuestra comunidad. Bueno, algo que ya está extinto prácticamente es el leñero, Ok. el que venía del bosque de Pachuca o del bosque de Mineral del Monte o de Mineral del Chico, y pocos vemos ahora todavía con algunos asnos por ahí, por la ciudad, pero eran los que traían el insumo para que tú pudieras en casa también utilizarlo para la cocina, ¿no? Eso es uno de los que me sorprendió. Y también, pues, estaba hasta el que te pesaba la carne, el pecero, Órale. porque no había pesas, entonces era una sola y todo iban a pesar así. Me refiero a todo lo grande, ¿no? Lo demás tú sabes que era por medida, ¿no? Sí. Pero la sardina, etcétera, las medidas antiguas, ¿no? Pero el pecero llevaban los carniceros, los animales a pesar y ya tú comprabas, entonces ya entraba el carnicero en funciones. Muy bien, pues este y otros motivos más nos van a permitir para, pues sí, buscar ahí en Facebook La Memoria de Pachuca, esta comunidad. Les invitamos a que nos sigan. Gracias nuevamente a todas las personas que nos siguen a través de Telecable. Vamos a nuestro segundo corte y ya regresamos para cerrar el último bloque de este programa, La Memoria de Pachuca. Regresamos. Con Telecable tienes el mejor servicio de televisión e internet por fibra óptica. Contrata hoy mismo con tu promotor autorizado, sin plazos forzosos y con instalación express. Además, conoce todas las promociones exclusivas que tenemos para ti. El internet del futuro es ahora. Telecable. Regresamos ya a este último bloque del programa, de su programa La Memoria de Pachuca. Yo soy Guillermo Peredo Montes. Hoy estamos con el historiador pachuqueño Mario Monsalvo, quien además participa en nuestra comunidad como experto y quien está también compartiendo constantemente datos muy interesantes de nuestra ciudad. Hoy somos ya prácticamente una comunidad de 40,000 personas. Estamos a
a pocos días de llegar a hacerlo y bueno, pues nos sentimos muy contentos y agradecidos también por la oportunidad de Telecable por hacer llegar toda esta información y todo esto que tenemos que compartir a la ciudadanía a través de este ejercicio ciudadano de divulgación histórica. Platicábamos en este segundo bloque con Mario también de aspectos interesantes, lo que no te han contado. Habló de Juan Crisóstomo Doria, nuestro primer gobernador provisional. Desde luego Villagrán, Julián Villagrán, un personaje histórico fundamental para entender también a nuestro estado de Hidalgo y el movimiento independentista. Y bueno, pues en este tercer bloque vamos a platicar y vamos a utilizar y aprovechar mucho el tiempo para que las personas invitadas al programa nos puedan compartir alguna experiencia de publicación, participación dentro de algún libro. Y bueno, vemos que Mario, entre otras participaciones, hoy quiere compartir de este libro, que desde luego es un compendio, una colección que se hizo en conmemoración al bicentenario de, de nuestra República Mexicana. Y bueno, desde luego aquí él está participando, él tiene pues sin duda, aquí un espacio importante y queremos que nos pueda platicar al respecto. Adelante, Mario, ¿cómo participaste, cómo llegaste a este libro? Cuéntanos. Bueno, es una antología en donde participan, tuve la oportunidad de ser coautor con grandes historiadores del Estado, cronista vitalicio, Maestro Menes, la cronista de la ciudad, Sara Montes, el cronista del Centro Histórico, el arquitecto Corrales, y muchos otros más que son muy profesionales en su trabajo con demasiadas publicaciones. Tuvimos la oportunidad hace 16 años de participar, crear esta antología, y bueno, más que nada aquí de lo que destaco, ¿no? De algunas participaciones que aquí mencionamos temas de lo que ya no existe en Pachuca, de lo que se perdió y quizás ya no se va a recuperar en su esencia. Bueno, pues qué interesante. Y es ahí a donde queremos ir, estimado Mario. Creo que Pachuca como ciudad, y es importante decirlo, uno de los principales objetivos que se tuvo de inicio de formar este proyecto llamado La Memoria de Pachuca era ver con mucha tristeza que había gente de diferentes latitudes y también pachuqueños y pachuqueñas, hay que decirlo así, pues decían en Pachuca no hay absolutamente nada, a Pachuca no la respalda nada, Pachuca carece de tantas cosas, pero lo importante es que tenemos una historia tan rica, más de 500 años de explotación minera, tantas cosas que hoy confirmamos que se comparten a través de esta comunidad, la memoria de Pachuca, y que tenemos que resaltar, tenemos que recuperar esa memoria histórica, desde luego también nuestro interés de poder resaltar nuestro patrimonio cultural, arquitectónico, el patrimonio que es de todas y de todos, y que ahí está, y que incluso las nuevas generaciones se sorprenden de ver lo bonito, lo bien trazado, y por supuesto también las dificultades que enfrentó nuestra ciudad con el tiempo y cómo se ha ido amoldando a las nuevas circunstancias, y que hoy lo más importante es que como ciudadanos podamos no solamente recuperar esa historia, sino podamos ver hacia el futuro. Y aquí viene esta pregunta que me parece fundamental en este tercer bloque, Mario, es ¿qué perdió Pachuca que ya no va a recuperar desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que si la hacemos abierta, todo mundo va a votar por el Teatro Bartolomé de Medina, edificado antes de 1900, edificado, y que por razones que desconocemos, dejó de adornar nuestro centro histórico y de perder el estilo neoclásico de los edificios como el Reloj, como el Vancomer, como el Teatro Bartolomé de Medina, aunque haya una réplica en Plaza Juárez, pero el original lo demolieron, ¿no? O sea, y estaba en el centro de la ciudad. Eso yo creo que es parte de lo imperdonable, ¿no? Lamentablemente que ya no existe este teatro ahí en la parte de la ciudad, y muchas otras cosas que se han desgastado, que ahora vemos edificios que se están cayendo,
que están afectados y necesitan recuperación, y necesitamos darlos a conocer para que pues hay un respaldo, ¿no? de las personas en que digan, bueno, si, como tú lo mencionaste, si el patrimonio cultural es una herencia, porque esa es la definición, es una herencia que nos dejan, tanto los que lo construyeron como los que lo convocaron, como los que pretendieron dar valor a un hecho o a un personaje, ellos ya no están. Es una herencia el patrimonio cultural, nos dejaron esa herencia y nosotros debemos de conocerla, divulgarla y cuidarla. Entonces, en este sentido de divulgarla, pues ya lo hemos hecho a través de la memoria de Pachuca, pero en la memoria de Pachuca no participan niños y jóvenes mucho. Sí, sí, sí los hay, pero regularmente pues son personas que ya no son tan pequeños, ¿no? Pero con estos acercamientos que hemos tenido con las escuelas, hablando de la memoria de Pachuca, los mismos niños dicen, yo quiero conocer el centro de Pachuca. Sí, claro. Y algo interesante que comentas y que además, si estás de acuerdo, podemos compartir, es que nos hemos dado cuenta que en la memoria de Pachuca, o gracias a la memoria de Pachuca, se ha logrado llevar a cabo un ejercicio inédito en nuestra ciudad. Y este ejercicio inédito se trata de un encuentro intergeneracional. Padres, abuelos, con niños, niñas, jóvenes, que empiezan a mostrarles los lugares, que empiezan a platicarles historias, anécdotas fundamentales que ellos no saben y que justamente lo comparten como una herencia. Y así como esa herencia debe de ser cuidada, pues qué mejor que también gracias a las tecnologías, como este programa, como nuestra comunidad, además de las cápsulas que aparecen ahí, que podamos dejar testimonio de todo esto que ha sido nuestra ciudad y de lo que va a ser. Ya para cerrar prácticamente, Mario, además nuevamente agradecer tu presencia. Eres el padrino de este programa y desde luego vamos a tener mucha suerte, mucho éxito. Pues quiero decirte y preguntarte, ¿hacia dónde va nuestra ciudad en el futuro? Es decir, la nostalgia, el pasado, esta frase trillada de quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, pero ¿hacia dónde vamos o hacia dónde deberíamos de ir como ciudad? Pues mira, toda ciudad crece y hacia donde vamos es hacia el norte y hacia el sur, y debemos ir al centro de Pachuca, al centro histórico, que es donde está toda la esencia, el patrimonio generalizado, los museos, todos estos negocios en donde fueron los primeros centros comerciales que se iniciaron en Pachuca. Existen muchas tiendas. Todo lo que necesitas para la casa, todo lo que necesitas para el hogar, para el trabajo, se encuentran en las calles del centro de Pachuca. Pero sobre todo la presencia de nosotros. Hemos dejado de caminar, hemos dejado de ir al centro a caminar. Si vamos, vamos en coche o no vamos, ¿no? Por ciertas problemáticas de urbanización que se les tiene que poner atención como lugar donde estacionarse, todos estos temas debatibles, ¿no? En mesa, pero principalmente regresar al centro. Yo sugeriría que debemos de divulgar, debemos de promover, regresar al centro, pero no nada más en coche, sino caminar en el centro, porque el que camina en el centro te das cuenta de lo que hay en un lugar, de lo nuevo, y sobre todo reconocer el patrimonio cultural que hay en el centro de Pachuca. Estamos hablando más de 50 sitios en el centro de Pachuca que podemos conocer. Muy interesante esto que propones, no solamente es responsabilidad de las autoridades municipales, estatales, también creo que es una forma de establecer una participación, regresar a estos lugares. Hay muchos lugares simbólicos. También hicimos una cápsula que nos permitió también entender que la gente se acuerda de la tienda de discos, del lugar donde se compran las herramientas, donde se podía uno ir caminando y comprar un helado, donde comprar un buen paste, donde comprar ropa, que además es algo que tú has estado acentuando mucho durante estos últimos meses, que específicamente este es un área comercial que tiene. Platícanos cuál es la principal vocación comercial que tiene, es decir, cuáles son los
3 principales giros comerciales que tiene esta zona, porque también puede ser una buena oferta y una buena invitación para que la gente vaya si está buscando esto que tú ya descubriste y que definitivamente has estudiado. ¿Cuál es la vocación comercial Definitivamente, ahí? tanto la calle principal de Guerrero como todas las que están en sus laterales y transversales, hay más de 30 zapaterías. Órale. Zapatos de todo tipo, para deportes, para extremo, para bodas. Entonces hay una variedad inmensa de zapaterías en la ciudad. Siempre la ha habido, pero regularmente piensan que no van a encontrar. Entonces es de lo que más hay en cuanto a comercio. La segunda, pues definitivamente, pues como que engloba varias, que yo la llamaría regalos. Tú quieres hacer un regalo, en el centro encuentras joyería, encuentras un regalo especial que quieras hacer. Y el tercero, pues entra parte de la gastronomía en el sentido urbano y en el sentido especializado también, ¿no? O sea, encuentras gastronomía en restaurantes y también en los mercados, también encuentras. Y pues por ahí de pronto dices, también quiero un helado. Hay bastantes heladerías en el centro. Entonces, una vueltecita al centro y te compras tus zapatos, ¿no? Te tomas tu helado y te comes unas buenas enchiladas en cualquiera de los mercados. Muy bien, Mario, pues ya está la invitación. Ahora que se acerca el mes de junio, estamos terminando ya, o pasó el Día de las Madres. Aprovecho también para hacerles llegar un afectuoso saludo, que hayan tenido un gran día todas las mamás pachuqueñas, las mamás hidalguenses. Y bueno, ahora que viene junio, pues el mes del Día del Padre, pues pueden o podemos aprovechar quienes tenemos esa dicha de ser padres, de poder visitar y hacer desde luego patente esto que Mario menciona. Me parece muy interesante pasar una buena tarde, un buen domingo con la familia. Y bueno, pues Mario, muchísimas gracias. Gracias por haber sido nuestro primer invitado. Creo que fue bastante enriquecedora esta experiencia. Queremos escuchar los comentarios de la gente. Por favor, escríbanos. La invitación está para que formen parte de esta comunidad. De verdad, vale mucho la pena. Hay que sacar del cajón fotografías, revistas, periódicos, compartirlas para que podamos, desde luego, aprovechar todo esto de nuestra memoria de la ciudad y que se vaya enriqueciendo con la participación de todas y todos ustedes. Gracias nuevamente por vernos. Nos vemos la próxima y desde luego gracias también a Telecable por apostar en contenidos de historia, contenidos verdaderamente que valen la pena, y desde luego vamos a estar pendientes de todos y cada uno de los comentarios que nos vayan compartiendo a lo largo de los próximos días. Mi nombre es Guillermo Peredo. Gracias a Mario Monsalvo, gracias al equipo que nos está apoyando en los controles y nos vemos hasta la próxima. Muy amable y que tengan excelente semana.